Antibiograma por método de Kirby-Bauer o difusión en disco. Generalidades del antibiograma. Una variedad de métodos pueden ser utilizados para medir la susceptibilidad in vitro de los microorganismos patógenos a antimicrobianos. Los métodos estandarizados son la macro y microdilución en caldo, el E-test y el método de difusión en disco o Kirby-Bauer, el cual es el más utilizado en los laboratorios de bacteriología. Este se encuentra estandarizado para microorganismos de crecimiento rápido y algunos microorganismos exigentes y permite obtener resultados cualitativos que se correlacionan con los resultados cuantitativos obtenidos mediante determinación de concentración mínima inhibitoria. El método de difusión en disco se caracteriza por utilizar una concentración constante de un antimicrobiano impregnado en discos de papel filtro, que es colocado sobre la superficie de un medio de cultivo sólido en el cual se siembra la bacteria a la que se evaluará la sensibilidad. Una vez el disco entra en contacto con la superficie del agar, el agua es absorbida por el papel filtro y el antibiótico se difunde en forma radial. La sensibilidad de una bacteria se interpreta según la zona clara o halo de inhibición del crecimiento alrededor del disco. El diámetro del halo medido en milímetros es proporcional a la susceptibilidad de la bacteria. Para la ejecución de este método se requiere un inóculo estandarizado y un agar cuya pureza y composición permitan una adecuada difusión de los antibióticos. De esta manera, el antibiograma está sujeto a condiciones técnicas que pueden afectar su interpretación y por tanto es necesario tener en cuenta. Primero, condiciones de la bacteria, cinética de crecimiento, número de bacterias, fase de crecimiento del inóculo. Según este último criterio se utiliza el método de suspensión directa de la colonia para bacterias de crecimiento lento o de manera impredecible en caldo, para estafilococos o siempre que el crecimiento de 18 a 24 horas esté disponible. El método de fase logarítmica se utiliza para bacterias de crecimiento rápido cuando no se tenga disponible colonias frescas. Segundo, sensidiscos antimicrobianos. Mantener refrigerados a 8 grados centígrados o congelados a temperaturas menores de menos 14 grados centígrados. Los betalactámicos deben mantenerse congelados y refrigerar solo lo que está en uso por máximo 7 días. Otros antimicrobianos lábiles, como el imipenem y las combinaciones con clavulanato, son más estables si se mantienen siempre congelados hasta el día de su uso. Los envases donde se guardan los sensidiscos deben tener desecantes. Revisar que los sensidiscos tengan una fecha de expiración posterior. Tercero, medio de cultivo. El agar debe tener un pH entre 7.2 y 7.4. En agares con pH ácido, los aminoglucósidos y macrólidos pierden potencia y las penicilinas aumentan la actividad. En agares con pH alcalino se observa un efecto opuesto. La profundidad del agar recomendado es de 3 a 5 milímetros. Una profundidad menor de 3 milímetros genera lecturas de falsa susceptibilidad, mientras que una profundidad mayor de 5 milímetros genera lecturas de falsa resistencia. Los medios con exceso de timidina producen una falsa resistencia a sulfonamidas y trimetoprim. Cantidad de cationes divalentes. El contenido excesivo de calcio y magnesio produce falsa resistencia para aminoglucósidos y tetraciclinas en pseudomonas aeruginosa. El contenido bajo de cationes produce falsa susceptibilidad. El ion zinc en exceso genera falsa resistencia a carbapenems. Las cajas del agar pueden almacenarse máximo por 14 días a una temperatura de refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Antes de usar, sacar a temperatura ambiente las cajas y colocar en una incubadora a 35 grados centígrados para permitir la evaporación del exceso de humedad. El medio recomendado utilizar es el agar Müller-Hinton debido a su reproducibilidad aceptable, baja concentración de inhibidores, lo cual es importante para evaluar sulfonamidas, trimetoprim y tetraciclina, el crecimiento satisfactorio de patógenos no exigentes, gran experiencia en estudios de susceptibilidad. Este medio es utilizable solo para bacterias aerobias o facultativas no exigentes. Para microorganismos exigentes puede utilizarse agar Müller-Hinton con 5% de sangre de carnero para streptococos, medio HTM para las especies de hemófilos, agar base GC suplementado con hemoglobina bovina y enriquecimiento al 1% para gonococo. Cuarto, patrón de McFarland al punto 5. Debe verificarse la densidad correcta del patrón en forma mensual. Absorbancia a 625 nanómetros igual a 0.08 a 0.10. La turbidez del patrón debe ser uniforme posagitación con vórtex. Almacenar en la oscuridad a temperatura ambiente por máximo 6 meses o hasta que se observe signos de deterioro o pérdida del volumen. Quinto, condiciones de incubación como temperatura, tiempo, atmósfera pueden afectar el crecimiento bacteriano.
Se recomienda la incubación durante 18 a 24 horas a 35 grados centígrados en atmósfera ambiente. Estreptococos, hemófilos y Neisseria deben ser incubados en atmósfera de CO2 al 5%. Sexto, lectura. Puede presentarse subjetividad en la lectura y medición de los aros de inhibición debido a variaciones entre observadores. Séptimo, control de calidad. Para el control de calidad, utilizar las cepas ATCC de Escherichia coli y Staphylococcus aureus no productoras de beta-lactamasas para las pruebas de rutina, Pseudomonas aeruginosa para aminoglucósidos, Enterococcus fecalis con trimetoprim sulfametoxazol para monitorear las concentraciones de timidina en el agar y Escherichia coli productora de beta-lactamasas para las combinaciones de beta-lactámicos con clavulanato. Segundo, procedimiento del antibiograma por método de Kirby-Bauer o difusión en disco. Organizar el material que se va a utilizar para el montaje: guantes, bata, mechero, asa de redondel, caldo Müller-Hinton o solución salina al 0.85%, tarjeta de lectura, marcador indeleble, hisopo, Müller-Hinton agar, pinzas y sensidiscos que se utilizarán dependiendo del microorganismo a evaluar, patrón al 0.5 de McFarland y un cultivo puro bacteriano. Primero, identificar la caja con marcador indeleble en el reverso. Encender el mechero. Flamear el asa de redondel y frotar continuamente en la tapa de la caja del agar hasta que enfríe por completo. Para una suspensión directa de la colonia, tocar con el asa de redondel 1 a 3 colonias de morfología similar a partir de un cultivo puro bacteriano de 18 a 24 horas de crecimiento, preferiblemente a partir de medios no selectivos. Para inóculos en fase de crecimiento logarítmicos, usar colonias de 1 a 2 días de crecimiento en medios selectivos o no selectivos. Resuspender las colonias en 3 o 5 mililitros de caldo Müller-Hinton o solución salina estéril al 0.85%. Mezclar hasta resuspender por completo las colonias. Flamear los bordes del tubo y agitar vigorosamente. Tomar el patrón, agitar y ajustar por comparación visual al 0.5 de McFarland, el cual corresponde a un desarrollo de 1 a 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Diluir o agregar más colonias si es necesario. Tomar un hisopo estéril, introducirlo en el inóculo y mezclar. Eliminar el exceso de líquido presionándolo contra las paredes del tubo. Dentro de los 15 minutos después del ajuste de turbidez, sembrar por confluencia en toda la caja del agar de Müller-Hinton con el hisopo en una misma dirección. Rotar la caja en ángulo de 60 grados y sembrar nuevamente por confluencia. Rotar la caja nuevamente en ángulo de 60 grados y sembrar en otra dirección para tener un total de 3 estriaciones en diferentes direcciones, para así garantizar una siembra completa y homogénea. Finalmente, pasar el hisopo por el borde de la caja del agar. Marcar por el reverso del agar de Müller-Hinton el sitio donde se depositarán los sensidiscos. En el caso de antibiograma para Staphylococcus aureus, al realizar la prueba D, se debe medir una distancia entre 15 a 26 milímetros de borde a borde de donde se colocarán los discos de eritromicina y clindamicina. Dejar secar la caja y colocar los sensidiscos luego de 3 minutos y antes de 15 minutos después de inoculada la placa. Flamear la pinza y tomar los discos de antibióticos seleccionados según el microorganismo al que se evaluará la sensibilidad. Colocar sobre la superficie del agar los sensidiscos a una distancia mayor de 24 milímetros entre ellos. Idealmente se deben aplicar hasta 5 discos por caja, pero es posible colocar hasta 7 discos en cajas de 100 milímetros. En caso de utilizar cajas de 150 milímetros, se puede aplicar hasta 12 discos.
Una vez colocados los sensidiscos, presionar ligeramente cada uno de ellos para que se adhieran a la superficie del agar. No recolocar un disco una vez que ha hecho contacto con la superficie del agar. En lugar de esto, colocar un nuevo disco en otra parte de la caja. Finalmente, invertir las cajas e incubar dentro de los 15 minutos después de la aplicación de los discos durante 18 a 24 horas a 35 grados centígrados. En caso de tener microorganismos exigentes, incubar en CO2 al 5% durante 16 a 18 horas si es Haemophilus spp o durante 20 a 24 horas si se trata de Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae y otros estreptococos. Lectura y reporte de resultados. Pasado el tiempo de incubación, retirar el medio de la incubadora y realizar la lectura solo si el crecimiento es confluente. Colocar el agar sobre una superficie negra, iluminar con la luz reflejada y medir con una regla detrás de la caja el diámetro del halo de inhibición. El halo de inhibición corresponde a la zona clara donde no se observa crecimiento. Si no se observa halo de inhibición, se considera resistente. Para realizar la lectura debe tenerse en cuenta: tipo de medio utilizado. Si es un medio translúcido, entonces realizar la lectura manteniendo la caja invertida a unos pocos centímetros sobre una superficie negra no reflectiva e iluminar la caja con luz reflejada. En caso de tener medios opacos, remover la tapa del agar e iluminar la caja con luz reflejada. Tipo de luz a utilizar. Utilizar siempre luz reflejada para microorganismos como enterobacterias, bacilos gram negativos, estafilococos y enterococos, excepto para oxacilina o vancomicina. Usar luz transmitida para estafilococos con oxacilina y vancomicina y para enterococos con vancomicina. Cualquier crecimiento se considera resistente. Zonas anormales de inhibición. En caso de tener doble zona de inhibición, medir la zona más interna. El círculo verde indica el verdadero halo de inhibición. Zona felpada alrededor del disco. Medir el punto en el cual se puede ver una demarcación obvia entre crecimiento y ausencia de crecimiento. Colonias dentro de la zona. Puede verse ya sea un cultivo mixto, que por lo general es obvio, o una subpoblación resistente de la bacteria analizada. En este caso, subcultivar una sola colonia de un cultivo primario, reidentificar y evaluar nuevamente la susceptibilidad. Si no se obtienen colonias dentro de la zona de inhibición, medir las zonas, interpretar y reportar. En caso de obtener nuevamente colonias dentro de la zona de inhibición, medir la zona libre de colonia, interpretar y reportar. En caso de zonas de velo debido a Proteus mirabilis, medir la zona que es obvia, ignorar el velo aun si éste cubre la zona de inhibición. Zonas con trimetropin sulfamethoxazol, sulfonamidas y trimetropin pueden ser difíciles de leer porque estos agentes podrían no inhibir el crecimiento de las bacterias hasta que las bacterias hayan pasado por varias generaciones de crecimiento, por lo que podría observarse un ligero crecimiento opaco dentro de la zona. En este caso, medir el borde más obvio de la zona marginal en el punto en que haya una reducción del 80% en el crecimiento. Microorganismos hemolíticos. Medir el diámetro de la zona de inhibición de crecimiento y no la zona de hemólisis. En Staphylococcus aureus puede obtenerse casos de resistencia heterogénea, que a diferencia de la opacidad en las zonas de inhibición con velos de Proteus spp y alrededor de los discos de trimetropin sulfamethoxazol, las cuales son ignoradas, la opacidad alrededor de un disco de oxacilina en una prueba con Staphylococcus aureus es significativa y debe medirse la inhibición solo hasta el borde de la opacidad. Resistencia homogénea. Se exhibe un crecimiento homogéneo alrededor del disco, que puede ser hasta el borde de este o exhibir un halo reducido. Después de la medición de los halos de inhibición, se realiza la interpretación de acuerdo a las tablas de la CLCI. Debe tenerse en cuenta el tipo de microorganismo evaluado, el antimicrobiano utilizado y su concentración, comparando el diámetro de inhibición obtenido con los criterios para considerar un microorganismo como sensible, intermedio, resistente o no sensible. Sensible. Implica que el aislamiento es inhibido por un agente antimicrobiano a las concentraciones recomendadas para el tratamiento. Intermedia. Incluye aislamientos cuya concentración mínima inhibitoria de antibióticos es cercana a las concentraciones del antibiótico que se alcanzan en sangre o tejidos profundos, por lo que la tasa de respuesta puede ser menor que en los aislamientos sensibles. Esta categoría implica la eficacia clínica en sitios del cuerpo donde los antibióticos se concentran,
ejemplo, quinolonas y betalactámicos en orina, o cuando puede ser usada una dosis más alta de lo usual, ejemplo, betalactámicos. Resistente. Implica que el aislamiento no es inhibido a las dosis recomendadas de un agente antimicrobiano y o que el rango de la concentración mínima inhibitoria obtenida a partir de la zona de inhibición corresponde a mecanismos específicos de resistencia microbiana, como betalactamasas, o cuando la eficiencia clínica del antibiótico sobre el aislamiento no ha sido demostrada en los estudios de tratamiento. No sensible. Esta categoría es utilizada para aquellos aislamientos que tienen un único criterio de interpretación como sensible, debido a la ausencia o rara ocurrencia de resistencia. Los aislamientos tienen zonas de inhibición por debajo del valor indicado para el punto de corte como sensible y por tanto deben reportarse como no sensible. Cabe resaltar que un aislamiento no sensible no necesariamente indica que el microorganismo tenga un mecanismo de resistencia. A los microorganismos categorizados como no sensibles debe repetírseles la identificación y la prueba de susceptibilidad. Realizar reporte selectivo. Cada laboratorio decide los agentes antimicrobianos a incluir en el reporte selectivo. Este reporte permite orientar al clínico para la selección de antibióticos de espectro reducido para el tratamiento del paciente cuando sea posible y de esta manera ayudar a disminuir la selección positiva de cepas multiresistentes por el uso excesivo de agentes de amplio espectro. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe interpretar el resultado del antibiograma. En este caso se obtuvo un cultivo de Staphylococcus aureus cuyo diámetro de halos de inhibición para los antimicrobianos de elección fue cefoxitin 30 milímetros, eritromicina 31 milímetros, clindamicina 32 milímetros, trimetoprim sulfametoxazol 30 milímetros, linezolida 30 milímetros, tetraciclina 32 milímetros, rifampicina 16 milímetros. Estos resultados se deben comparar con los criterios del CLSI para determinar las categorías de susceptibilidad. Teniendo la interpretación de los resultados, se realiza el reporte de la siguiente forma. Se aisló Staphylococcus aureus sensible a oxacilina, trimetoprim sulfametoxazol, tetraciclina, eritromicina, clindamicina y linezolida, resistente a rifampicina. Se debe tener en cuenta que en el reporte se indica la resistencia o sensibilidad a oxacilina, aunque la prueba haya sido realizada con el disco de cefoxitin. Si se obtiene resistencia a oxacilina, se debe incluir una nota indicando que el aislamiento es resistente a todos los betalactámicos, con excepción de las cefalosporinas con actividad sobre Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, como ceftarolina y ceftobiprol. Cuando se obtiene aislamientos eritromicina resistente y clindamicina sensible, se interpreta la prueba D y dependiendo de los resultados se debe incluir una nota. Prueba D positiva. Esta bacteria es sensible a la clindamicina, pero puede hacerse resistente si se emplea este antibiótico. Prueba D negativa. Esta cepa es sensible a la clindamicina y no existe el riesgo de hacerse resistente con su utilización. Si en ambos antibióticos se observa resistencia, se realiza el reporte como tal, eritromicina resistente y clindamicina resistente. Cuando en ambos antibióticos se observa sensibilidad, se realiza el reporte como tal, eritromicina sensible y clindamicina sensible.